resultados del Censo de Población y Vivienda. Algunas cifras, por ejemplo, se dice que en cobertura eléctrica el Ecuador posee ya el 97% de cobertura. Dice que hay debilidad de cobertura eléctrica en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía. Se menciona que los ecuatorianos en un 72% y hasta un 84% tenemos agua, muchas veces entubada nada más, no apta totalmente para el consumo humano. Se habla de que hemos alcanzado el 88% de recolección de basura y el 65% de alcantarillado. Economista, ¿qué le dicen las cifras que de pronto dicen que somos 16.938.000 habitantes? Algo más de esta cifra, más de 16 millones, casi se podría decir 17 millones redondeando la cifra. Pero economista, de acuerdo a las previsiones, se suponía que íbamos a hacer algo más de 18 millones de ecuatorianos. Y eso es lo que se vendía, Patricia, que se vendía que éramos más de 18 millones de ecuatorianos. Buenos días, dijera Pati, buenos días del licenciado Vela, a quienes nos están oyendo y observando un excelente día. Bueno, sí causa sorpresa bastante el tema de los datos del INE, sobre todo los de población, más allá de los que acaba de dar de las coberturas, en donde, como bien dice, casi que estamos ya, casi 9 de cada 10 ecuatorianos tiene cobertura de todos los servicios, de agua potable, alcantarillado, de energía eléctrica, de recolección de basura, de las calles en buen estado, de la construcción de sus viviendas. Pero el tema poblacional, en efecto, sí, hasta ahora no se ha dado una explicación muy técnica y convincente, a pesar que ya salió el director del INE a hacer algunas aclaraciones. Sin embargo, a ver, hasta hace 3 semanas atrás, en el mismo INE, en la misma página web del INE, en el que se denominaba contador poblacional, estábamos ya por llegar a 18.367.000 más o menos personas, era el dato que salía, y salía en tiempo real, y ahí se explicaba que eso se iba alimentando en base a los registros de las actas de nacimiento, sumando, y de defunción restando. Ese era el dato que se tenía, y efectivamente aspirábamos a ser de 18.370.000 habitantes, pero sale el dato del censo y resulta que somos 16.965.000 habitantes. Entonces hay una diferencia estadística de más del 8%, y en eso, en estadística, sí es muy significativo. 8% es casi 1,5 millones de personas que hemos disminuido a la expectativa. Pero la pregunta es, ¿de dónde salían esos 18.365.000 que el INE hace 2 semanas atrás publicaba? ¿Salían de un estudio técnico también? ¿Acaso que, como dice el director, era una proyección, pero de un estudio técnico? No era una proyección que alguien nomás se imaginó por ahí. ¿Y de dónde salen esas proyecciones? A ver, en el año 2010 fue el último censo que tuvimos anterior al que se acaba de presentar. ¿Qué se hizo entonces? Conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, el INE hace un cálculo, una proyección de 10 años. Para que en ese decenio que no hay datos censales se empiece a dar cifras, porque se necesita hacer para presupuestos, para proyecciones, para obra pública. Entonces se toma el dato del censo 2010 de la población, más los nacimientos, menos las defunciones del año 2011, eso es real, más la gente que inmigró, que llegó al Ecuador, menos la gente que emigró, que salió del país, y esa es la población 2011. Y así le van haciendo 2012 hasta llegar al 2020, que era el dato. Y en el año 2020, por eso es que sí nos llama mucho la atención, en el año 2020 ya debimos haber tenido 17.500.000 ecuatorianos. 2020, el censo se hace en el 2022 y resulta que somos 16.990.000 habitantes. Entonces, sí, hay unas inconsistencias fuertes. Algo que usted mencionaba, ingeniera Pati, así de sencillo. El INEC dice que hay 6.611.000 viviendas y habemos 5.188.000 hogares. Según ese dato, no hay déficit habitacional. Entonces, y no es cierto. Sabemos que mucha gente no tiene vivienda. Entonces, mire, datos tan sencillos que no tienen consistencia son las que nos hace pensar que falló el censo, la proyección fue demasiado optimista. Bueno, eso está clarito, economista. ¿Qué es lo que sucedió? Por eso se demoró mucho tiempo también, ¿no? O sea, no sabían cómo maquillar el asunto. Se maquilló las cifras, creo yo. Lo único cierto es que, por ejemplo, entre las cosas que algo coinciden, creo que con la lógica, no necesariamente con las cifras, dicen que en la actualidad las personas viven más en departamentos que en casas. Desaparecen las casas, ahora se opta más bien por los departamentos. Se dice también que las familias tienen menos integrantes. 4.7 miembros eran antes por familia, ahora son 3.2. Lo único cierto es que nos recordaban que las abuelas tenían por lo menos unos 7 hijos. Mamá ahora tiene 2 o 3 hijos. Y la actual familia
ya ni siquiera se ha reducido bastante, ¿no? Quieren tener hijos y más bien quieren adoptar mascotas. Efectivamente, a ver, primero el tema de la vivienda sí llama la atención, porque hay un déficit habitacional y que el gobierno central y los gobiernos seccionales deben atender, pero con estas cifras tenemos que cruzarnos de brazos porque ya no hay déficit, todos tienen vivienda, exactamente, ¿no? El otro tema de las coberturas, igual, como ya hay coberturas casi de todo, más del 90%, aparentemente no hay mucho que hacer, con datos del censo, ¿no? Entonces, esas cosas no son reales ya cuando salimos al territorio y vemos que hay muchas necesidades, muchas carencias, entonces hay una inconsistencia entre la data entregada frente a lo real que sucede afuera. Algo que también es muy importante indicar es la composición de la familia, que usted indicaba, ingeniera Patti, 3.2 integrantes por familia. ¿Qué significa? Yo sí quisiera que la gente sepa qué implicaciones tiene eso. No solo es una cifra, se reduce y nada más. Eso significa cambiar todo, incluso con el dato censal, cambia el valor de la canasta básica, el valor del ingreso familiar, los presupuestos desde el gobierno central hasta los gobiernos seccionales, porque ahora las ciudades tienen menos gente, entonces significa menos asignación de presupuesto del modelo de equidad. Menos de asignación para salud, para educación, para vivienda, para seguridad social, menos presupuesto para infraestructura vial, porque somos menos ecuatorianos, para el tema de comercio, para los servicios básicos, para la soberanía alimentaria. Eso significa bajar el número de integrantes de una familia y disminuir el número de población que tiene el Ecuador. Entonces, ¿cuánta razón tiene usted, economista? Son tantas cosas. Es que las cifras no es un número cualquiera que es lanzado al azar, tiene que representar la realidad para tomar decisiones y planificar el Ecuador que todos queremos. Así es, mire, el Tungurahua, nada más solo para ver la provincia de Tungurahua, que aparentemente éramos 600,000 tungurahuenses. Según la proyección del INEC y de la CEPAL, al 2020 éramos 590,600. Según la proyección, con un dato extremadamente técnico, no era al azar, y crecíamos al 1.23%. Resulta que ahora somos 563,000 habitantes y solo crecemos al 0.6%. Entonces la población de Tungurahua, en vez de aumentar, está empezando a tener una reducción, y eso es muy peligroso a futuro porque la fuerza laboral va a empezar a envejecer. Entonces, mire, estas cosas son las que realmente nos termina preocupando a todos. En el caso de Ambato, se estimaba que lleguemos a ser casi 400,000 habitantes, pero ahora vamos a ser 368,000 370,000 habitantes. El presupuesto para Ambato va a ser menor, la asignación presupuestaria va a ser menor, y así les pasa a todas las localidades. Por eso hay indignación entre alcaldes y prefectos, miembros de juntas parroquiales, porque el presupuesto va a disminuir, o por lo menos no se va a incrementar, que es lo más grave. De estas cifras, economista, dice que, por ejemplo, los ecuatorianos, de acuerdo a lo que han manifestado al ser censados, existen 4.1 millones de mascotas, pero dicen, matándose de la risa, un poco las mascotas oficiales, porque hay perros también que deambulan por las calles. Dice que crecemos a menor ritmo, hay más mujeres que hombres, estamos hablando de 8.686.000 mujeres y 8.252.000 hombres. Estamos hablando de 4.3 millones de niños en nuestro país, y lo único cierto es que la población está envejeciendo más rápido. La edad promedio en el Ecuador es de 29 años, en Pichincha, Galápagos y la provincia de Tungurahua la edad mediana es de 31 años, es decir, tenemos una población no joven. Sí, se está envejeciendo más rápido, por eso decía, a futuro va a ser un problema de la fuerza laboral, justo eso obviamente decía, porque como va envejeciéndose la población, van teniendo menos hijos, el núcleo familiar va siendo más pequeño, incluso para el mismo Estado, para los aportes a los impuestos, va a ir disminuyendo por el aporte per cápita de impuestos. Todos los per cápitas, todos los per cápitas se fueron al suelo, a nivel nacional, de pago de impuestos. Pero según el censo. Claro, según los datos Pero es que el censo se supone es el oficial y bueno, es un referente. Se supone, pero es que en este momento el economista acaba de decir una verdad. ¿Dónde están los sustentos técnicos? Pues así es. Porque ellos, ¿por qué demoraron tanto? Imagínense, han pasado más de 12 años del último censo. Mire, yo le digo de algo personal, a mí al menos no me censaron.
A mí no me censaron. Fueron a la casa, vivo al lado de la casa de mi madre, a ella le censaron y yo no estuve ahí, ya no regresaron. En la ciudad de Quito, mi hijo vive en un conjunto habitacional, le llamaron un sábado a censales, no fueron todos. Entonces el censador lo que hizo es solo llenó la información y fue y entregó. Entonces ese tipo de cosas son las que realmente terminaron pasando y por eso hay ese desfase. Ahora, algo que sí hay que tomar en cuenta mucho es incluso hasta para el tema de asignación de escaños. La asignación de escaños tanto en lo cantonal como en lo provincial. Nosotros teníamos la expectativa, por ejemplo, que en Tungurahua puede haber 5 escaños. Esa era la expectativa. Todo el mundo pensaba ya en eso. Ahora hay que hacer bien el cálculo, a ver si nos alcanzan los 4 escaños mismo o nos quedamos con 3 escaños. O sea, menos representatividad. Podríamos sufrir esa consecuencia. Así es, hay que revisar el Código de la Democracia, hacer el cálculo, a ver si es que efectivamente todavía podemos tener los 4 escaños. Y en el Cantón Ambato, nomás, mire, el 60% del Cantón Ambato es ahora rural y el 40% urbano. Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo mejor la participación rural necesita tener más participación que lo urbano. Eso, todas esas implicaciones causan, por eso, es muy ligero. El 40% de la población ecuatoriana está entre 15 y 39 años de edad. Ahora, ¿a dónde voy con este dato? Este dato es importante para varias cosas, para los aportes al seguro social, para la fuerza laboral y hasta para el proceso de las elecciones. Porque ahora el público cautivo para los candidatos a cualquier dignidad son la gente joven. Ese es el público cautivo según los datos del censo. Entonces, esta data es importante que no solo se le vea la cifra fría, sino que se analice qué viene detrás de esto. Ahora yo quisiera escuchar al INE que diga qué pasa con la nueva canasta familiar, porque ya no son para 4 miembros, ahora solo son para 3. ¿Qué pasa con el ingreso familiar? Porque no se ha dicho, se decía que hasta el año 2010 había 1.6 perceptores de un ingreso de un salario básico para aportarle a la familia. Por eso es que en el INE está publicado el ingreso familiar como $840. Ya no debe ser. Según estos datos ya no debe ser. Entonces el INE cambia unas cosas y otras cosas no. Las que conviene cambia y las que no conviene no se cambia. Entonces sí, hay que tomarlo muy en serio porque es información que necesitamos saber a ciencia cierta y como usted bien decía, ingeniera Patti, esos son los datos oficiales y tenemos que someternos a esos datos, no hay otra información y el INEC tiene que salir a decir qué pasó con el censo, dónde está la diferencia de los 8 puntos porcentuales entre lo que decía hace 3 semanas el INEC y lo que ahora publica el mismo INEC. Ahora, economista, pero quedamos más preocupados que nunca. Pero ¿hay algún organismo, hay alguna autoridad que pueda exigirle al INEC que presente los datos, que corrija lo que está mal, que controle si estos datos son veraces o no? ¿Hay algún organismo encima del INEC o no? Bueno, se supone que el INEC es el organismo oficial de estadística y censos del Ecuador. Y de ahí es un organismo adscrito al Ejecutivo, a la Presidencia de la República. Entonces aquí hay un contubernio del gobierno. Pues. Entonces aquí lo que debería hacerse es aclarar más. Yo digo, porque yo le he escuchado al director del INEC hacer algunas aclaraciones que no son tan... No son técnicas. Son tan técnicas convincentes. Claro, él habla alegremente y como que estuviera dando... Algo normal. Narrando un partido de fútbol, me da la impresión. O sea, él habla de la fecundidad que ha disminuido, que ha aumentado la mortalidad, incluso le hace referencia a COVID, y habla de la migración, la emigración, de la gente que salió afuera del país. Eso es lo que él realmente toma como referente, que la composición del hogar ahora ya es de menos personas, que los jóvenes ya no se quieren casar, que ya no quieren tener hijos, ese tipo de cosas habla, pero yo sigo insistiendo, ese 8% no creo que sea todo eso. Algo debe haber pasado en la parte técnica de levantamiento de la información. Eso deberían reconocer que no, porque bueno, eso lo mencionan entre líneas de pero que si no el censo fue diferente. Que los controle, ya ese que el resultado va a ser, es como usted lo dice, es oficial. Tenemos que comernos esos datos. Esos son los datos con los que vamos a tener que calcular los presupuestos del Estado, el presupuesto general del Estado, los presupuestos de los GAT regionales y todo el resto, la canasta familiar, la inflación, todo, el PIB per cápita, todo eso va a tener que cambiar en base a esta información. Pero yo sigo insistiendo, o sea, aún para mantener estos datos, el INEC debe salir y explicar cómo se hizo el levantamiento censal. Es diferente. Y no lo van a hacer, no van a salir a aclarar porque... Hubo 2 cosas ahí, la una se hizo cara a cara una parte y la otra se hizo en línea.
Claro. Esa parte en línea se la hizo bien, se levantó bien la información, porque era muy largo y la gente a veces en zonas rurales, urbano-marginales, no tiene el acceso a la información o el conocimiento para llenar una ficha censal. Bueno, y tal es el caso que, economista, recordará el censo de hace 12 años cuando le preguntaban a usted a qué raza pertenece, ¿es blanco, mestizo, indígena? ¿Qué decía la mayor parte de ecuatorianos? Blancos. Blanco. Cuando en realidad no somos blancos, somos mestizos. Regresemos un poco. Hay temas tan controversiales. Se dice, por ejemplo, que en la actualidad las mujeres se casan a mayor edad y están hablando del promedio 32 años, pero a la vez escuchamos una información en donde dicen que en Guayaquil, por ejemplo, en la costa, en Guayas, los jóvenes están viviendo ya en unión libre a partir de los 10, 12 años. Así es, sí hay contradicciones de eso, o que se casa a los 32 años, pero ahora hay más divorcios, por ejemplo. Esas son las inconsistencias que no da la información. O sea, si se casa menos, pregunten, yo quisiera saber técnicamente cómo sale más divorcios, si hay menos matrimonios. O sea, un poco ese tipo de cosas son las que se van a quedar realmente en el aire. Me parece que esta demora que tuvo el INEC en entregar los datos censales era porque no había consistencia en información. Que querían cuadrar de alguna manera. Y un organismo técnico estadístico debe tener certezas y los márgenes de los rangos de error deben ser muy pequeños, 2, 3%, pero no un 8%, que es lo que nos llama la atención. Finalmente, el tema de los migrantes también debería llamarnos la atención, ¿no? Porque la cifra es menor a la dada hace rato, por ejemplo, de presencia de venezolanos en el Ecuador. Así es. Miren, hace tiempo el mismo presidente de la República ha dicho en sus discursos que hay 500,000 venezolanos en Ecuador. Eso se ha dicho, esa era la cifra que más se manejaba, que ya se estaba censando, que ya se les iba a dar la residencia, que estaban ya constando incluso en el padrón electoral, o sea, un poco de cosas. Y resulta que ahora somos menos de eso, y no solo venezolanos, sino de otras nacionalidades más. Dice que son peruanos, colombianos. Peruanos, colombianos, cubanos, venezolanos, pero insisto, no cuadra la cifra y nos deja muy preocupados del dato del censo. Para quienes hacemos política pública, tenemos que otra vez rebobinar toda la información. Y se van a presentar desajustes en los presupuestos, como usted bien lo dice. Así es de facilito. De los GAT, ¿no? Claro. Los GAT van a tener un presupuesto diferente, porque ahora las coberturas per cápita, como hay menos población, significa que va a asignarse menos presupuesto para cada cobertura. Incluso, economista, me atrevo a decir que incluso si hay algún experto, alguna persona que quiera cuestionar las elecciones, a lo mejor no son 3 asambleístas, no son 4 asambleístas, sino 3 en Tungurahua. Así es, ya hay que revisar el código de la democracia, hacer el cálculo con los datos de estos, y ahí vamos a tener que... ¿Y qué va a pasar si se descubre que era solamente 3 y tenemos ahora 4? Bueno, ahorita no podría afectar, sino en lo posterior, exacto, ¿no? Así es, porque se trabajó con los datos anteriores, con los 18.360.000 habitantes. Entonces, esa información nos deja muy preocupados, y bueno, si es que ya se queda permanentemente esto, no hay ningún cambio, lo que toca hacer es hacer todos los ajustes desde el gobierno central, desde el presupuesto del Estado, hasta los mismos presupuestos familiares. Para terminar, lo único cierto es que no está claro todo, ¿no? No está claro, exactamente. No hay una claridad técnica que quisiéramos escuchar los ecuatorianos del lado del organismo oficial, que es el INEC. Muchas gracias, economista. Ha sido un placer escucharlo. El hombre que sabe de números, de cifras, etcétera, etcétera. El economista Diego Proaño, en vivo, en el noticiero más importante de la región.